Entonces, vamos a ver, a determinar la viscosidad del alcohol etílico, pero ahora una temperatura, vamos a ponerle 57 grados centígrados. Bueno, 47 quedó, ya es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, faltó, no estoy compartiendo, para variar. Bueno, ahora sí ya lo deben de estar viendo. Vamos a determinar la viscosidad del alcohol etílico a 47 grados centígrados y ya habíamos visto anteriormente que a partir de tablas la temperatura de ebullición del etanol es de 78.55 grados centígrados. Por consiguiente, a 47 grados centígrados, el alcohol etílico o etanol pues va a ser líquido, ¿verdad? Y entonces para poder determinar la viscosidad de este alcohol en fase líquida, pues vamos a tener dos correlaciones empíricas. Lo vamos a determinar con ambas, vamos a hacer el comparativo y lo vamos a determinar asimismo con con nomograma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Una primera alternativa es utilizando la ecuación de Eyring, ¿sí? Que bueno, aquí nos marca aquí un error. Para líquidos no polares el error es hasta el 25%. Entonces aquí el alcohol etílico pues es un líquido que tiene cierta polaridad. Esperaríamos que el error pues fuera menor, ¿verdad? Entonces, y si no, pues de todas formas, si no tuviéramos otra alternativa, pues tendríamos que calcular la viscosidad con esta correlación. Entonces vamos a decir que utilizando la ecuación de Eyring, dicha ecuación es esto que tenemos aquí, vamos a determinar esa viscosidad, donde asimismo, qué nos significan cada una de estas parámetros que tenemos en la ecuación, pues sería lo siguiente. Mu, pues obviamente es la viscosidad, pero está dada en unidades de Poisson o de Poix, ¿sí? H es una constante de Planck, es un valor ya fijo y que en este caso lo tenemos que utilizar con las unidades que está ahí dada, de 6.624 por 10 a la menos 27 hercios por segundo. Tb es la temperatura normal de ebullición, que de alguna forma pues ya tenemos el valor, ¿sí? Lo vimos de tablas previamente para poder definir que a 47 grados centígrados pues el alcohol se encuentra en estado líquido. Entonces esta temperatura normal de ebullición en Kelvin es de 351.7. Número de Avogadro es una constante que es de 6.023 por 10 a la menos 23 moléculas por cada gramo mol. Hay que hacer ahí una correlación, ¿verdad? B es un volumen molar, ¿sí? Vamos a ver cómo determinamos ese volumen molar, que es centímetros cúbicos sobre gramo mol. D es una densidad molar. ¿Para qué es esto? Ah, porque aquí me faltó todavía pasar esta ecuación, ¿sí? Donde calculamos ese valor de épsilon, ¿no? Entonces, viendo esta cuestión que tenemos aquí, pues ya tenemos, ya conocemos la temperatura normal de ebullición. Hay que ver cómo determinamos ya sea el volumen molar o bien la densidad molar. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a ver primero que de tablas, ¿qué información tenemos? Tenemos a la temperatura de ebullición normal, ¿no? Vamos a decir que tenemos el valor de Tb. Y este valor pues era de 351.7 Kelvin. Ahora, de tablas, vamos a buscar dentro de las propiedades físicas cómo podría yo determinar ya sea el volumen molar o bien la densidad molar para calcular esta épsilon y poderla sustituir aquí y poder calcular
determinar la viscosidad. Buscamos ahí en el apéndice, ¿verdad? Creo que era el apéndice 4 o algo así, o D. ¿Sí? Y entonces buscamos al etanol. Y bueno, antes de buscar el etanol, pues vemos aquí qué nos podría servir para determinar ya sea la densidad molar o el volumen específico. Lo que sí nos va a servir es la densidad. Vamos a tener que determinar la densidad y para poder determinar la densidad, vamos a utilizar el valor del peso específico relativo, que está dado aquí en esta tabla, que lo podemos nosotros definir como una densidad relativa o bien como una gravedad específica, conceptos que ya hemos visto previamente a qué se refieren, ¿sí? Aquí en esta tabla, esa propiedad pues se indica como peso específico relativo. Es equivalente a la gravedad específica o a la densidad relativa. Y vamos a utilizar el peso molecular, que aquí pues bueno dice peso formular, ya lo hemos determinado previamente. Entonces con eso en mente, que serían las dos primeras columnas, tenemos aquí, vamos a buscar al etanol y encontramos al etanol en esta posición, ¿sí? Y vemos que el etanol tiene un peso molecular de 46, lo dejamos así cerrados, y un peso específico relativo, que es equivalente a decir una gravedad específica, de 0.789. Entonces vamos a anotar esos valores aquí en nuestro problema. Vamos a decir que tenemos esto de acá y vamos a escribir el peso molecular. Y habíamos quedado que el peso molecular del etanol o alcohol etílico era ¿de cuánto? Que vimos ahí en la tabla y que ocupamos el lunes pasado. 46. 46 gramos sobre gramo mol. Y de la tabla acabamos de ver que teníamos, vamos a escribirlo nosotros como gravedad específica, ¿sí? Que es el peso, bueno, y dice peso específico relativo. ¿Y de cuánto era? A ver, lo vi muy rápido. 789. Era 0.789. ¿Sale? $789. Entonces, con esto yo puedo calcular la densidad molar, aquí representado con la letra Rho, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta gravedad específica lo que yo voy a hacer es calcular la densidad del etanol, pero en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Entonces vamos a decir que se sabe la densidad del agua. Vamos a escribir así para densidad del agua en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. ¿Alguien me podría decir a qué sería igual? Densidad del agua en unidades de gramos sobre centímetro cúbico, ¿a qué sería igual? ¿No sería igual a 1000 kilogramos sobre metro Sí, o cúbico? sea, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, pero aquí como yo lo necesito en gramos sobre centímetro cúbico, ¿a qué sería igual? Acuérdense, los centímetros cúbicos es equivalente a mililitro, si lo quieren ver de esa forma. Igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Exactamente, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y tenemos entonces que la densidad, vamos a escribir que la densidad del etanol, a partir de la definición de gravedad específica, que recordar que eso sería igual a la densidad del agua por la gravedad específica.
Por consiguiente, esto me va a dar una densidad ¿de cuánto? Pues de 0.789 gramos sobre centímetro cúbico. Esta es una densidad pues másica, ¿verdad? Vamos a dejarlo expresado así. Densidad del etanol y deberíamos de poderlo diferenciar, pero bueno. Lo vamos a dejar así nada más y aquí le ponemos la densidad de esta forma, ¿no? Nada más con el puro símbolo Rho para entender hacia qué queremos llegar. Aquí estrictamente hablando, pues una de las formas que podríamos diferenciarlo es aquí ponerle una rayita encima, o sea, y decir que es una Rho testada, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Entonces vamos a decir ahora que la densidad, esta densidad molar, va a ser igual. Vamos a pasar esos gramos hacia gramos mol. Entonces, para eso utilizamos el peso molecular. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir o multiplicar por el peso molecular. La densidad del etanol. ¿Qué opinan? ¿Se multiplica o se divide para pasar de gramos hacia gramos mol? Se divide, ¿no? Se divide, exactamente. ¿Sí? Entonces vamos a decir que se divide. Sería la densidad del etanol entre su peso molecular. El etanol, pero bueno, así lo dejamos, ¿no? Y el peso, y entonces eso nos daría lo siguiente. La densidad del etanol, que ya la establecimos que era de 0.789 gramos sobre centímetro cúbico, entre el peso molecular del etanol, que son 46 gramos sobre gramos mol. Los gramos se cancelan entre sí y los gramos mol que abajo están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando, de tal forma que ya tendríamos las unidades buscadas, ¿verdad? Gramos mol sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto les da esa operación? 0.0171. 0.0171. Y tendrá unidades. Vamos a ponerlo ahorita aquí así. De gramos mol sobre centímetro cúbico, que son las unidades que estamos buscando para la densidad molar, ¿verdad? Entonces, con este valor de la densidad molar, yo ya puedo determinar este parámetro. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar epsilon igual a n, que es el número de Avogadro, por la densidad que acabo de determinar, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí sustituyendo, donde voy a sustituir aquí en esta parte. Quito esto de acá. Y pues bueno, pues yo ya sé que el número de Avogadro es de 6.023 por 10 a la menos 23. Esto, ¿sí? Y tendríamos, vamos a escribirlo de esta forma. De hecho, aquí estoy ya teniendo dudas si es 0.023 o 6.023 por 10 a la 23. Bueno, vamos a ponerlo así. Ahorita verificamos. Y esto lo vamos a multiplicar por este valor.
Bueno, aquí esto nos decía que era gramos mol a la -1. Para que de alguna forma se cancele los gramos mol con estos gramos mol y nos quedan unidades de el inverso de centímetros cúbicos. Un poco complicado de decir, pero bueno. Entonces ya tenemos este valor de epsilon. Lo podemos ya sustituir acá. Ah, bueno, ¿cuánto les da? Perdón, porque todavía no lo tenemos. Da 1.029. ¿Qué más? 7, faltan 7. 7, pero por 10 a la qué. Por 10 a la -24. Muy bien. Sí, aquí vamos a corregir esta parte, pero ahorita les digo. O sea, no, es que no debe ser por 10 a la -23, sino tendría que ser. Pero bueno, aquí les había dado -24. ¿Qué hacen la corrección? Y lo voy a poner aquí también. Aquí no sé, se debió de haber ido este signo menos, porque en realidad es más, ¿sí? Porque si no, no nos va a dar. Entonces aquí en esta parte, nada más cámbienle el signo. En lugar de ser por 10 a la -23, es por 10 a la 23. Y ya aquí pues ya va a cambiar esto, ya no va a ser por 10 a la -24, sino va a tener ahí otro, ¿no? ¿Cuánto les da? 10 a la 22. Por 10 a la 22. Muy bien, y pues bueno, ahí las unidades que tenga, que sería centímetros cúbicos, bueno, 1 menos centímetros cúbicos, o sea, sería centímetros a la -3 y pues pierde así como que un sentido físico, ¿no? Entonces por eso lo dejamos expresado de esa manera. Entonces, ya conocemos este valor de epsilon, ya conocemos el valor de la constante de Planck, ¿sí? Que es 6.624 por 10 a la -27 y la exponencial de este valor, pues lo podemos determinar. Aquí es en donde les digo que estaba el error, porque imagínense, multiplicar por 10 a la -27 y luego tenían por 10 a la -24, les iba a dar un valor algo por 10 a la -51, o sea, y eso pues no puede ser, o sea, ahí por eso es que les decía que algo estaba mal. Bueno, no, sería 27 más, bueno, sí, 24. Sí, sería 51. Entonces, por eso es que tenía que ser positivo. Ahí es un error, pues, de dedo, ¿no? Y vamos a decir sustituyendo, ya lo estábamos sustituyendo, ya habíamos dicho que estamos sustituyendo, lo sustituimos ahora acá, ¿verdad? En esta parte de acá. Y sabemos, entonces, que el valor de epsilon, lo acabamos justo de determinar, es de 1.0297 por 10 a la 22, que multiplica a lo siguiente. Por h, donde h es la constante de Planck, es un valor constante, y es de 6.624 por 10 a la -27. Y bueno, no tiene caso que aquí pongamos las unidades de hercios por segundo porque pues no podemos hacer un análisis de unidades como tal porque pues son aquí valores constantes, ¿no? O sea, son unas constantes que a ciencia cierta no tenemos bien claro qué unidades tiene. Y esto por el exponencial, función exponencial de lo siguiente. Profesor, ¿Sí? ¿el valor de epsilon no es constante también? Ajá. No, ese no es constante como tal porque se calcula con esta ecuación. O sea que es el número de Avogadro por la densidad molar de la sustancia a la cual le estamos determinando la viscosidad. Entonces, el número de Avogadro sí es una constante, pero la densidad del líquido pues va a cambiar, ¿no? Dependiendo del líquido. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, seguimos. Sería aquí 3.8. Vamos a ponerlo de esta forma para que sea más fácil de entender. La operación 3.8 por
la temperatura normal de ebullición, que pues tiene que estar en Kelvin. Bueno, podría estar en centígrados, pero bueno, no, de hecho tiene que estar en Kelvin. Y habíamos visto que esto era 351.7 Kelvin. Y la temperatura a la cual vamos a determinar la viscosidad, no lo habíamos anotado en Kelvin, pero que es de 47, en Kelvin, 47 grados centígrados, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 47 grados centígrados en Kelvin? 320.15. 320.15. Sí, muy bien. Entonces vamos a tener, sustituyendo, haciendo los cálculos ahí en su calculadora, que la viscosidad del etanol a 47 grados centígrados sería ¿de cuánto? $4.433 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Muy bien. Y esto habíamos visto que nos da en unidades de Poisson. Si lo quisiera escribir en unidades de Pascal segundo, ¿cuánto me daría? Acuérdense que ya habíamos visto esa conversión, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da? No es 4.433 a la menos 4. A la Por menos 10 0, a la menos 4. menos 0.4. Sí, o sea, pues sería lo mismo. A ver, vamos a ver. Ahorita lo verificamos porque siempre les queda así esa duda, sobre todo al principio, porque no están acostumbrados a esta conversión. Y pues sí se necesita, ¿no? Es Pascal por segundo. Y habíamos visto la vez pasada que un Poisson es equivalente a 0.1 Pascal por segundo. ¿Sí? Entonces, pues ahí habría que eso multiplicarlo por 0.1. Y lo que se hace, pues sí, efectivamente, es recorrer el punto decimal hacia la derecha. Y nos quedaría de esta forma, ¿sí? La viscosidad en unidades de Pascal segundo sería de 4.433 por 10 a la menos 4, ¿sí? A veces para tenerlo de referencia, pero bueno, nada más para tenerlo de referencia y ahorita les digo por qué. Lo podemos escribir como centipoise y si esto lo escribimos como centipoise, pues esto sería multiplicarlo por 100 y nos daría 0.4433 centipoises o centipois. Y nos sirve de referencia, ¿por qué? Porque la viscosidad del agua a condiciones normales, o sea, 25 grados centígrados, es de un centipois. Obviamente aquí, pues el etanol debe de tener una viscosidad menor que el agua y cuando se incrementa la temperatura, pues aún menor todavía. Si ustedes recuerdan, habíamos establecido que si la temperatura aumenta, la viscosidad de los líquidos disminuye, ¿verdad? Entonces,
Nada más para tenerlo de referencia y ver si el resultado que obtuvimos pues tiene cierta lógica, ¿no? Bueno, entonces este fue con el método de Eyring o la ecuación de Eyring, ¿sí? La otra correlación que tenemos, que es la ecuación de Cerny, la vamos a emplear ahora, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar presión de vapor. Vamos a, de alguna forma, a tener que hacer las partes que tienen dudas ahorita, ¿no? Entonces vamos a decir que a partir de la ecuación de Cerny, donde la ecuación de Cerny es esta que tenemos acá, pues ya tenemos el peso molecular, hay que buscar la presión crítica y la temperatura crítica, ¿sí? Vamos a anotar esas cosas. ¿Qué es lo que nos representa cada uno de ellos? Sustituimos en acá y entonces la viscosidad que obtengamos va a estar en unidades de centipoises o centipois. Sí, tenemos que determinar la presión de vapor y entonces para determinar la presión de vapor pues vamos a necesitar pues las constantes de Antoine. Esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces con la ecuación de Cerny vamos a decir que esta es la ecuación y de tablas ya conocemos muchos valores, pero vamos a anotarlos aquí para tenerlos a la mano. De tablas, decimos que el peso molecular es de 46 gramos sobre gramos mol. Luego tenemos que la presión crítica, lo que ya la habíamos utilizado previamente, ¿sí? Aquí cuando utilizamos el cálculo de la ecuación de Enskog, bueno, no, aquí no. En la de Stiltodos utilizamos la presión crítica, ¿sí? Entonces vamos a decir que de tablas, la presión crítica, que determinamos la clase pasada, es de 63 atmósferas. Ahora lo escribimos tal cual en atmósferas porque así es como nos lo indica la correlación. Presión crítica debe estar en atmósferas. Necesitamos asimismo la temperatura crítica. Y la temperatura crítica de tablas también, ya la habíamos determinado previamente, es de 516.3 Kelvin. A ver. Aquí está. Tenemos entonces el peso molecular, la presión crítica y la temperatura crítica. Nos haría falta la presión de vapor. Y vamos a decir que para el cálculo de la presión de vapor, necesitamos la ecuación de Antoine. Y entonces tenemos que buscar tablas con las constantes de ecuación de Antoine, que de igual manera, pues aquí en el libro que les di de referencia, en el apéndice viene una tabla con constantes para la ecuación de Antoine. Ahí tenemos que ver cuál es la forma de la ecuación de Antoine. ¿Por qué? Porque dependiendo la referencia que estemos utilizando, estos pueden cambiar y ser diferentes, ¿sí? En este caso, pues observamos que la ecuación de Antoine está en función del logaritmo natural, ¿sí? Lo vamos a escribir así, y A menos B por C más T, ¿sí? Entonces vamos a escribir la ecuación de Antoine como nos lo muestra la referencia que vamos a utilizar. Y decimos que entonces el logaritmo natural, y vamos a escribirlo así con la simbología que está
que tenemos aquí, ¿no? En la ecuación de Cerny. Que es PB. Así lo vamos a expresar para no confundirnos. Entonces, logaritmo natural de la presión de vapor es igual a A menos B por T más C. A ver. ¿Sí? O C más T, que es lo mismo, ¿no? Y tenemos que la presión de vapor, con esta ecuación que vamos a utilizar, tiene unidades de milímetros de mercurio y la temperatura deberá tener unidades de, vemos la referencia, y la temperatura tendrá unidades de Kelvin. Así. Y ahora vamos a decir que de tablas vamos a hacerlo. Bueno, entonces estamos con esto, ¿no? Cálculo de la presión de vapor, considerando la ecuación de Antoine. ¿Qué forma tiene la ecuación de Antoine? Dependiendo de la referencia que vamos a tomar, vemos que es logaritmo natural de la presión de vapor es igual a A menos B por T más C, donde la presión de vapor va a tener unidades de milímetros de mercurio y la temperatura la debemos nosotros de emplear en Kelvin, ¿de acuerdo? Y entonces de tablas vemos que el valor de A para el etanol, buscamos aquí en la tabla y encontramos al etanol. Aquí estaba alcohol etílico, ¿sí? Y entonces el alcohol etílico pues es el etanol, ¿verdad? Y va a tener un valor de A de 18.5242. Va a tener un valor de B de 3578.91. Y va a tener un valor de C de menos 50.50. Y entonces, sustituyendo, para T igual, ¿cuál es la temperatura que tenemos? La de 47 grados centígrados, que en Kelvin, porque lo tenemos que sustituir en Kelvin, ¿cuánto era? $320.15. Exactamente, 320.15 Kelvin. Entonces, vamos a sustituir, ¿en dónde vamos a sustituir? Pues aquí en la ecuación de Antoine, ¿no? Donde la ecuación de Antoine está dado de esta manera. Vamos a ponerlo así, aquí para que le estemos viendo a la ecuación de Antoine y ver los valores, ¿no? Entonces, sustituyendo, vamos a hacerlo por partes, si quieren, para que pues de alguna forma sirve para afianzar las dudas que tienen. Sería 18.5242 menos B, donde B es igual a 3578.91 entre, la temperatura, que es de 320.15 Kelvin, porque así no lo indica la forma de la ecuación de Antoine de nuestra referencia, más valor de C, que es menos 50.50.
Entonces, esta operación como tal, ¿cuánto les da? Esta primera parte, esto. $5.25. ¿Qué más? 177. 177, entonces vamos a redondearlo en 18. Y entonces despejando, ¿cómo vamos a despejar? Pues bueno, la presión de vapor sería la función inversa del logaritmo natural. ¿Cuál es la función inversa? Pues es el exponencial o el Euler, como ustedes le quieran llamar, de 5.2518. ¿Y eso les da cuánto? 190.90. 190.90. 190.90 y serían milímetros de mercurio. Para utilizar 4 cifras decimales después del 90, ¿qué sigue? 95. 95. Entonces la presión de vapor va a ser de 190.9095. Ya tenemos todos los valores, digamos, para sustituir en la ecuación de Cerny, ¿verdad? Vamos a decir ahora, sustituyendo en la ecuación de Cerny, ¿cuál era la ecuación de Cerny? Pues esta, ¿no? Donde pues ya habíamos anotado estos valores. Y ahora puedo ya también incluir a la presión de vapor que acabo de determinar. Entonces, si yo lo sustituyo ahí en esta ecuación, voy a tener lo siguiente. Para evitar ahí confusiones a veces con los paréntesis y cómo se hace esta operación, voy a escribir este 0.0172 ya aquí arriba del numerador porque eso es lo equivalente. ¿Sí? Pero para que nos quede pues bien al momento de hacer la operación, ¿no? Porque a veces esto les llega a causar confusiones. Entonces sería 0.0172 que multiplica el peso molecular elevado a la 0.5. Que es 46. Esto elevado a la 0.5. Asimismo, esto va a multiplicar a la presión crítica dada en atmósferas, que es igual a 63. Y esto elevado a la 0.87. Entre la temperatura crítica donde que el valor en tablas es de 516.3 Kelvin, pero esto elevado a la 0.167 y que multiplica a la presión de vapor en milímetros de mercurio, que es de 190.9095, elevado a la 0.238. Sustituyendo y haciendo las operaciones bien, ahí asegúrense de abrir y cerrar los paréntesis de manera adecuada. ¿Cuánto les da? Oiga, profe, ahí me dio .4329. 0.43, ¿qué, perdón? 29.3. 29. Vamos a dejarlo así. Y observamos, a ver quién da más, quién da menos, mientras que la viscosidad dada de esta forma está en unidades de centipoise. Centipois. A ver, no sé, vamos a esperar un tiempo para que alguien, quién da más, quién da menos. Mientras les dejo todo esto así por si lo quieren copiar, por si piensan que me fui muy rápido y no me dijeron. Entonces, para que lo anoten. Y mientras, pues díganme cuánto daría en unidades de Pascal segundo.
¿Cuánto les dan unidades de Pascal segundo? 0.4329 centipoise. 4.32 por 10 a la menos 4. 0.329 por 10 a la menos 4. Escribirlo así, Pascal por segundo. Y por ejemplo, esto lo podríamos comparar con lo que obtuvimos con la ecuación de Eyring, ¿verdad? Por ejemplo, en la ecuación de Eyring tendríamos aquí que esos son los valores que se obtuvieron. En centipoise, 0.4433, que pues es similar a 0.4329. En Pascal segundo, pues es 4.433 por 10 a la menos 4, con respecto a 4.39 por 10 a la menos 4 Pascal segundos. De los valores, pues son muy similares, ¿verdad? En este caso, a diferencia de lo que había sucedido con los de gases, que también estábamos dentro del mismo orden, pero sí había una diferencia más o menos, ¿no? Aquí pues son prácticamente iguales. Sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿No? Muy bien, eso me agrada. Entonces, vamos a decir, si lo hacemos por nomogramas, usando nomogramas, pues yo tendría que ubicar las coordenadas del alcohol etílico, ¿verdad? Y eso entonces me llevaría a buscar aquí en la tabla. Esta es una propuesta, no es una tabla completa, pero vemos si aquí está el alcohol etílico y lo vamos a encontrar en algún lugar, por acá. A ver, porque sí ya lo había visto, pero ahora se me escondió. Es el 44, profe, ¿no? 44, a ver. Ah, sí, gracias. Nada más que si observan, el 44 es alcohol etílico al 40%, se hace en una solución con agua, 60% agua, 40% etanol. El 43, es una solución 95% etanol, 5% agua. Entonces aquí en específico para nosotros, el que nos conviene utilizar es el 42 porque nos dice que es alcohol etílico al 100%, ¿sale? Entonces vemos que X es igual a 10.5 y Y es 13.8, ¿de acuerdo? Utilizando alcohol etílico al 100%. X 10.5, Y 13.8. Igual, ya se me olvidó, así que lo vuelvo a checar. 10.5 y Y era 13.8. Y con esto, pues yo lo voy a ubicar en el nomograma correspondiente para líquidos. Es importante tener presente que no es lo mismo líquidos que gases, ¿sí? Entonces, el nomograma que utilizamos la clase pasada para el gas era este. El nomograma que utilizamos para líquidos ahora va a ser este. Van a decir, es muy parecido, sí, es muy parecido, pero ¿cómo podríamos nosotros diferenciarlo? Esencialmente se podrían ir a la escala de temperaturas. La escala de temperaturas para líquidos es más pequeña, o sea, valores más pequeños que para gases. Observen que aquí, por ejemplo, la temperatura más alta es de 200 grados centígrados y en la de gases, pues llegamos hasta la parte inferior a 1000 grados centígrados. Entonces, esa es una forma de identificarlo. Asimismo, en gases, la temperatura va aumentando de arriba
hacia abajo. En líquidos va aumentando de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, para que de alguna forma pues lo puedan identificar estas cuestiones, anótenlo muy bien esa parte y no se confundan. Entonces, esto lo vamos a pasar hacia nuestra hoja de solución y vamos a repetir el procedimiento visto para gases. ¿Cuál es ese procedimiento? Voy a ubicar las coordenadas X y Y, le voy a poner ahí un punto. En X habíamos quedado que era igual a 10.5 y en Y 13.8. Entonces yo aquí busco 10.5 que está más o menos por acá, subo hasta 13.8 y coloco un punto. Y nuevamente 10.5 hasta 13.8, que vendría siendo más o menos por acá, o sea, ya cerca del 14, ¿no? Entonces lo ubicaría más o menos así. ¿De acuerdo? Y aquí ya tendría ubicado el punto. 10.5 en X, 13.8 en Y. Enseguida ubico otro punto en la temperatura, que son 47 grados centígrados, ¿sí? Vemos dónde está, cuál es la escala que tenemos acá. Del lado izquierdo podemos observar que está en grados centígrados, del lado derecho en Fahrenheit. Entonces voy a utilizar la escala del lado izquierdo. 47 grados centígrados estaría aproximadamente, es que esto de al final de cuentas se hace así como que más o menos al tanteo, en esta posición, 47, ¿no? Quizá un poquito más arriba. Así vamos a ponerlo, 47. Entonces, lo que hacemos es unir este punto con este otro punto con una línea recta y prolongarla hasta esta escala de acá, que me va a dar a la viscosidad en unidades de centipoises, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer. Trazo una línea recta de aquí hacia acá y la prolongo hasta la otra escala, ¿no? Lo hacemos así, lo ponemos pues más grueso para que se vea bien, le ponemos un color así más fuerte, verde por ejemplo, y de aquí pues vamos a observar que la viscosidad aproximadamente, esto es 0.6, por acá sería 0.7, aquí 0.8, aproximadamente me estaría dando como 0.75, ¿sí? 0.75 ¿qué? Centipoises, ¿de acuerdo? Es lo que voy a anotar acá, usando nomogramas, con el nomograma visto, la viscosidad me da aproximadamente 0.75 centipoises, que si lo escribiera en unidades de Pascal segundo, pues podríamos decir que 7.5 por 10 a la menos 4 Pascal segundo, a partir del nomograma que hemos encontrado acá.